Procesos psicológicos básicos, la percepción. Una de las principales disciplinas que se ha encargado del estudio de la percepción ha sido la psicología, y en términos generales, tradicionalmente este campo ha definido a la percepción como el proceso cognitivo de la conciencia, que consiste en el reconocimiento, interpretación y significación para la elaboración de juicios en torno a las sensaciones obtenidas del ambiente físico y social, en el que intervienen otros procesos psíquicos entre los que se encuentran el aprendizaje, la memoria y la simbolización. Uno de los aspectos que ha sido privilegiado en los estudios tanto psicológicos como filosóficos sobre la percepción es el de la elaboración de juicios, que se plantea como una de las características básicas de la percepción. La formulación de juicios ha sido tratada dentro del ámbito de los procesos intelectuales conscientes en un modelo lineal en donde el individuo es estimulado, tiene sensaciones y las intelectualiza formulando juicios u opiniones sobre ellas, circunscribiendo a la percepción en el ámbito de la mente consciente. La percepción no es un proceso lineal de estímulo y respuesta sobre un sujeto pasivo, sino que, por el contrario, están de por medio una serie de procesos en constante interacción y donde el individuo y la sociedad tienen un papel activo en la conformación de percepciones particulares a cada grupo social. Y por otro lado, tenemos las sensaciones que también llegan a la mente y son procesadas de forma inconsciente. La percepción subliminal, a la cual por mucho tiempo se le negó existencia, actualmente es un hecho comprobado. En la percepción subliminal, lo percibido puede quedar registrado en la mente en forma inconsciente sin llegar a alcanzar el nivel de la conciencia. En el proceso de la percepción se ponen en juego referentes ideológicos y culturales que reproducen y explican la realidad y que son aplicados a las distintas experiencias cotidianas para ordenarlas y transformarlas. Ejemplo, en la vida cotidiana de los procesos de percepción, en este caso el proceso de la percepción visual. Los objetos emiten o reflejan radiaciones luminosas de distinta frecuencia e intensidad que penetran en el interior del globo ocular a través de la pupila. La pupila se dilata o contrae en función de las condiciones lumínicas por la acción del iris. Después, la señal luminosa pasa por la córnea, el cristalino y la cámara interior acuosa hasta llegar a la retina, la parte fotosensible del ojo, donde se encuentran las células ganglionares, bipolares y fotorreceptoras, los conos y los bastoncillos, las únicas células sensibles a la luz. Hay también otros dos tipos de células, las células horizontales que conectan entre sí a los conos y los bastoncillos, y las células amacrinas, que conectan las células bipolares con las ganglionares. La retina es un tejido fotorreceptor que cubre la mayor parte de la superficie interior del ojo y constituye el plano sobre el que se proyectan las imágenes de forma invertida. En la retina, los fotorreceptores, conos y bastones transforman la luz en energía electroquímica que se transmite al cerebro a través del nervio óptico. La energía electromagnética que incide sobre los conos y los bastoncillos se transforman en impulsos nerviosos que llegan hasta las células ganglionares, cuyos axones se unen para formar el nervio óptico en el disco óptico llamado punto ciego porque carece de células fotorreceptoras y no es sensible a la luz. Los impulsos nerviosos que proceden de la retina llegan a través del núcleo geniculado lateral NGL del tálamo hasta la corteza visual del cerebro, situada en el lóbulo occipital donde se produce la propia percepción. Los haces nerviosos de cada ojo se encuentran en el quiasma óptico, donde parte de ellos se cruzan para ir a parar al hemisferio cerebral opuesto. Las fibras que salen del lado izquierdo de ambas retinas y que corresponden al lado derecho del campo visual se proyectan hacia el hemisferio izquierdo, y las que salen del lado derecho de ambas retinas y que corresponden al lado izquierdo del campo visual se proyectan hacia el hemisferio derecho. El aprendizaje es uno de los procesos psicológicos básicos más conocidos. El aprendizaje no solo es una habilidad o capacidad para adquirir conocimientos, sino sacar el mejor provecho de nuestras experiencias para adaptarnos al mundo que nos rodea.
El constante aprendizaje ayuda a adquirir habilidades de pensamiento crítico y a descubrir numerosas formas en las que nos podemos relacionar con personas de diferentes culturas. Es la única forma de lidiar con el cambio constante en el que estamos sometidos día a día y nos da las herramientas para avanzar con facilidad. Aprender es un proceso continuo que fomenta la adquisición de competencias, conocimientos y habilidades para el desarrollar oportunidades futuras. Skinner, Piaget, Vygotsky y Brunner son algunos de los nombres que destacan entre los principales autores de este proceso psicológico. Gracias a ellos, hoy no es posible hablar solo de un tipo de aprendizaje, sino de decenas. Por ejemplo, aprendizaje significativo, creativo, metacognitivo, empírico y diálogo, solo por mencionar algunos. El aprendizaje se da a lo largo de todo el desarrollo humano y abarca diferentes aspectos de la persona. Un ejemplo en la vida cotidiana, sin lugar a duda, es el reconocimiento facial. Y en este proceso, las áreas cerebrales involucradas, en primer lugar, donde se pueden encontrar cambios a nivel sináptico, es la corteza de asociación sensitiva. A través de la técnica de neuroimagen funcional, se ha comprobado que cuando una persona evoca elementos almacenados en la memoria, ya sea tipo visual, auditivo o de otro tipo, se da una actividad significativa en la zona del córtex. Esta región, además, también se activa cuando hacemos uso de la memoria a corto plazo, durante el proceso de percepción. De hecho, se ha demostrado que el uso de la técnica de estimulación magnética transcraniana en la corteza de asociación sensorial tiene como efecto secundario una perturbación en los procesos de acuerdo de los estímulos percibidos con la memoria activa o primaria. Otra área cerebral que está implicada en el aprendizaje perceptual es la corteza prefrontal, puesto que también es responsable de las tareas que implican el funcionamiento de la memoria a corto plazo. Sería esta parte del cerebro donde se integrarían los datos acerca de los elementos que tenemos que recordar día con día. En este caso, recordar que conocemos a una persona de algún lugar, ya sea solo por simple vista. Cuando los procesos de percepción se dan por la vía ocular, es decir, en la mayoría de los casos se activa la corteza visual primaria. Esta recoge los datos desde el núcleo geniculado lateral, otra estructura cerebral, en este caso ubicada en el tálamo, y es responsable de un primer procesamiento de los datos obtenidos antes de mandarlos a la corteza extraestriada. Además, la corteza visual primaria puede utilizar dos vías diferentes, en función de la tarea que esté realizando. Cuando se trata de reconocer un determinado elemento, en este caso, el aspecto físico de una persona, se toma la vía ventral que va por la corteza del lóbulo temporal inferior. Por eso, si esta zona se viese afectada por algún tipo de lesión o enfermedad, es posible que el sujeto perdiese la facultad de reconocer determinados objetos. Por otro lado estaría la vía dorsal, recorrido que pasa por la corteza del lóbulo parietal posterior y cuya función estaría relacionada con la localización de un elemento concreto en el espacio. La corteza de asociación visual es una área clave durante el aprendizaje perceptivo, pues en este lugar y a través del establecimiento de sucesivas conexiones neuronales o sinapsis, como se genera el proceso de reconocimiento visual por un estímulo determinado. Y por último, cabe señalar que un procedimiento tan cotidiano y normalizado, pero en realidad enormemente complejo, como es el reconocer una cara, es posible gracias a una sinapsis que se genera dentro de la ya mencionada corteza visual asociativa, por una zona muy concreta conocida como área funcional de las caras, por lo que esta sería otra de las partes del cerebro activas durante alguno de los procedimientos de aprendizaje perceptual. Otro proceso psicológico básico es la motivación, que es la fuerza interna que impulsa nuestra conducta. Se refiere a los procesos psicológicos que nos llevan a actuar de cierta manera para alcanzar metas o satisfacer necesidades. Los factores que influyen en la motivación son necesidades básicas, que es la búsqueda de satisfacción en áreas como alimentación, seguridad, relaciones sociales, reconocimiento y autorrealización.
También las emociones, como nuestras emociones como la felicidad, el miedo, la tristeza, que influyen en nuestras motivaciones. Las experiencias pasadas, como las experiencias anteriores que afectan nuestras motivaciones presentes. Las teorías de la motivación en acción son Maslow y la pirámide de necesidades, como nuestras necesidades cambian y evolucionan a lo largo del tiempo. Barron y la teoría de la expectativa, la conexión entre nuestros esfuerzos, la expectativa y los resultados. También se encuentra la motivación intrínseca y la extrínseca. La motivación intrínseca realiza las actividades por el placer y la satisfacción personal, mientras que la motivación extrínseca es impulsada por recompensas externas para tratar de evitar castigos. También se encuentra el ciclo motivacional en la vida diaria, y este consta del estímulo, que es algo que nos llama la atención, la necesidad, que es la falta percibida que queremos abordar, la acción, que es nuestra respuesta o comportamiento, la recompensa, que es la satisfacción que buscamos. En la motivación también se encuentra el impacto en las decisiones diarias, como nuestras motivaciones que influyen en las elecciones tanto simples como complejas, como la dieta, la actividad física, las interacciones sociales y la búsqueda de metas personales y profesionales. El proceso psicológico de la motivación también consta de las emociones, ya que las emociones desempeñan un papel clave en la motivación. Sentimientos como la felicidad, la tristeza, el miedo o como la ira pueden influir en ciertas motivaciones y decisiones. Por ejemplo, la tristeza puede motivar la búsqueda de consuelo, mientras que la felicidad puede motivar la repetición de comportamientos que llevaron a esa emoción. También influye las experiencias pasadas. Las experiencias previas y los éxitos o fracasos pasados pueden afectar significativamente la motivación presente de la persona. El aprendizaje de experiencias anteriores moldea nuestras expectativas y percepciones de lo que podemos lograr o llegar a poder lograr. Un ejemplo en el que se ponga en práctica el proceso psicológico básico de la motivación podría ser una persona que trabaja en una oficina. Su motivación diaria podría ser el deseo de proporcionar una vida mejor para su familia. Cada día se levanta temprano y se esfuerza en su trabajo, no solo por cumplir con sus responsabilidades laborales, sino también con la visión de a largo plazo de brindar a su familia comodidades, educación y oportunidades que él o ella no tuvo en su propia infancia. Esta motivación diaria no solo impulsa a la persona a realizar sus tareas con diligencia, sino que también le proporciona un sentido más profundo de sus propósitos. Además, podría inspirar a la persona a mejorar constantemente, buscar oportunidades de crecimiento profesional y aprender nuevas habilidades para avanzar en su carrera y por ende acercarse a la realización de sus metas a largo plazo. La conexión emocional con el bienestar de su familia actúa como un motor constante que impulsa la motivación en su vida cotidiana. Buenas tardes a todos. Hoy nos sumergiremos en el fascinante mundo de la memoria y descubriremos cómo este proceso psicológico básico influye en nuestra conducta cotidiana. La memoria no es solo algo que utilizamos en la escuela o en el trabajo, está presente en cada momento de nuestras vidas. Comencemos por entender qué es la memoria. Imaginen que la memoria es una biblioteca en la que podemos almacenar información sobre distintas experiencias pasadas. Este proceso nos permite aprender de nuestras vivencias y adaptarnos a nuevas situaciones. ¿Recuerdan cuando desayunaron por primera vez en el día? Ahí está la memoria operando. La memoria se completa de 3 etapas: la codificación, el almacenamiento y la recuperación. La codificación es como tomar notas mentales de lo que nosotros experimentamos en el día. Piensen en ella como el proceso de guardar un archivo en una computadora. Luego viene el almacenamiento, donde esa información se guarda para un uso futuro. Y por último está la recuperación, la cual nos permite acceder a esos recuerdos cuando los necesitamos. Pero, ¿cómo afecta esto a nuestra conducta diaria? La memoria moldea nuestra personalidad y decisiones. Por ejemplo,
Si tenemos una experiencia positiva con algo, es probable que lo busquemos nuevamente. Lo mismo ocurre con las experiencias negativas. Tratamos de evitarlas. Esto se conoce como condicionamiento y tiene un impacto directo en nuestras decisiones y elecciones cotidianas. Además de esto, la memoria nos ayuda a aprender de nuestros errores. ¿Alguna vez han olvidado cerrar la puerta de su casa y luego se han acordado justo cuando estaban ya lejos de su casa, lejos del trayecto? A mí me pasa mucho de que dejo la comida en la estufa, en los frijoles, y estoy con el pendiente de si la apagué o no. Y una vez sí se me quemaron. Y pues esa sensación incómoda que tuve fue un recordatorio de lo importante que es prestar atención. La memoria trabaja para mostrar nuestra conducta en el futuro y hacer que ésta mejore. En resumen, la memoria es como un director de una película en la que nosotros somos los protagonistas y nos ayuda a recordar, a aprender y a adaptarnos. Así como la próxima vez que se cuestionen el por qué hacen algo, recuerden que la memoria está detrás de una gran parte de nuestra vida cotidiana. Esto fue todo por hoy. Les mando un saludo. Hasta luego. Buenas noches, compañeros. Este video es sobre el proceso psicobiológico de la atención. El cerebro necesita aprender a seleccionar la información que es útil para sus necesidades inmediatas y futuras, en todos los aspectos y sus metas. Los seres humanos tenemos órganos sensoriales que nos ayudan en la recepción y la interpretación de la información. Pero es la atención el proceso psicobiológico básico que tiene mayor participación en la selección de los estímulos necesarios para la supervivencia y respuestas oportunas a las demandas del medio. La atención es un proceso psicobiológico necesario para realizar cualquier actividad y alcanzar objetivos. Es un proceso activo y ocurre simultáneamente con procesos como la percepción y la memoria a corto plazo y a largo plazo. Es una función neuropsicológica que permite enfocar los órganos de los sentidos sobre una información, inhibiendo la información que no es necesaria o que no es relevante, pero que está presente en el medio. Es una manera de mantenernos enfocados en lo que queremos y dejando de lado aquello que simplemente nos estorba. La atención se ve influenciada por lo aprendido anteriormente, los aspectos motivacionales y expectativas que pueden modificar la estructura psicológica de la atención. Sus características son orientación, que es la capacidad de elegir recursos cognitivos, recursos cognitivos a objetos o eventos importantes para la supervivencia. Focalización es la habilidad para centrarse en unos cuantos estímulos a la vez. Concentración, que es la cantidad de recursos de atención que le dedicamos a una actividad o algún fenómeno. Está también la intensidad, que se refiere a la atención que se expresa en diferentes grados. Por ejemplo, que va desde la falta de atención, o sea, no tener ningún tipo de concentración en algo, hasta completa concentración en algún evento o fenómeno que se esté viviendo en el momento. Y por último tenemos la estabilidad, que se refiere al tiempo que nos mantenemos atentos a la actividad o al fenómeno en el momento. La estabilidad va aumentando conforme vamos creciendo. Por ejemplo, un niño puede que tenga una estabilidad mínima de atención, digamos, está con un juguete y de repente pues deja de parecerle llamativo y pierde esa atención. Conforme vamos creciendo aprendemos a mantener la atención más estable, a mantenernos enfocados en lo que nos interesa o lo que tenemos que hacer. Y bueno, el funcionamiento de la atención en el cerebro ocurre en la corteza prefrontal, el tallo cerebral, ventral y la corteza posterior. La corteza prefrontal modula el tallo basándose en la retroalimentación que recibe de las partes posteriores de la corteza. Si alguno de estos órganos se llega a dañar, el proceso de la atención en su totalidad se puede llegar a ver muy afectado. Un ejemplo de la atención es, por ejemplo, cuando somos estudiantes y vamos a aprender algo nuevo, digamos, tocar el piano, empiezo a buscar información sobre las notas musicales, qué tecla se refiere a qué nota,
y empiezo a empaparme un poquito de ello. Ya cuando voy a una clase tal cual y empiezo a recibir un curso especializado directamente en cómo tocar el piano, toda esa información que yo ya había metido previamente a mi cerebro se empieza a activar. Entonces, con esa información que yo ya traía previa, que es el aprendizaje previo, puedo asimilar el aprendizaje que estoy recibiendo justo ahora. Y esto ayuda a alcanzar mi objetivo, que es aprender a tocar el piano. Muchísimas gracias, compañeros. Espero se haya entendido y les haya gustado.